Y seguimos en directo desde San Martín de Valdeiglesias, concretamente en la plaza de la iglesia de la localidad, con compañeros del misterio, llevando a cabo esta especial alerta OVNI que pone fin al curso de este año, temporada número 21. También coincide, porque está desde el principio, desde la primera temporada, acompañándonos este programa especial, esta alerta OVNI. Bueno, ahora tengo que dar paso a Mari. Tengo también que pedir disculpas porque hoy hemos dado un número para WhatsApp y también Skype. Parece ser que técnicamente hemos tenido problemas, los seguimos teniendo y es totalmente inviable aquellos que nos han enviado cualquier mensaje, allá donde estén. Qué curioso, con ese trabajo que hemos realizado para difundir ese número. Sin embargo, esta noche no ha tenido el éxito que deseábamos, pero no porque no nos hayan enviado mensajes, sino porque realmente no nos podemos recibir. Me dice mi compañero que tenemos a Mari, que nos va a hablar de lo que aparece en las redes sociales. Cuéntanos. Sí, bueno, tengo que decir que el grupo de Facebook Viajero de la Nave del Misterio está muy activo, hay muchos comentarios y un viajero, por ejemplo, nos comenta, José Antonio Guijarro, para decir a la mesa de debate qué piensan sobre la teoría de los ovnis como visitantes humanos que proceden del futuro. Es la famosa teoría de los crononautas y es una teoría muy interesante. Un momentito, no se te oía. A ver, ahora. Sí. No sé si ahora se me escucha. Ahora. Vale. No, quería decir que es una teoría súper interesante, es la que se conoce como la teoría de los crononautas. Es muy bonita. Pero claro, es una especulación, incluso que se ha explotado también en la ficción televisiva y que, bueno, pues efectivamente vendría a decir que los que realmente nos visitan son, digamos que nuestros futuros, ¿no? Conciudadanos que vendrían aquí a echar un vistazo de vez en cuando y no, por ejemplo, eso daría la respuesta a la típica pregunta que seguro que todos habéis escuchado de ¿y por qué esos ovnis no aterrizan en medio de la Plaza Mayor? Bueno, pues presuntamente no darían porque si no intervendrían en esa línea temporal y habría una gran desviación que evidentemente pues nos haría dar un giro de 180 grados quizá en algunos acontecimientos, lo cual supondría posiblemente una auténtica catástrofe, ¿no? Por lo cual esa no intervención de esas presuntas naves crononáuticas en este caso pues tendría una explicación a ese respecto. Es una teoría muy interesante que creo que tiene un punto fuerte, pero que es simplemente eso, una teoría y una especulación. Bueno, pero al margen de la especulación yo creo que tiene otro elemento, ¿no? Y es que yo creo que es una teoría con un poder explicativo muy débil, en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros empezamos a hacer una especie de recopilación a la baja de lo que son casos ovnis casi de humanoides, sí, por ejemplo, Jazz Valley ya hablaba de 3 millones de casos en unos 50 años en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que podría ser el caso español. Yo creo que para explicarlo bien voy a contar muy brevemente un caso ocurrido el 25 de julio de 1979 y investigado por Vicente Juan Ballester Olmos, que además es un reconocido escéptico. Entonces, en ese sentido, digamos que estaría un poco de fuera de toda duda. Anda entre escéptico y negacionista. Sí, y es el suceso ocurrido a Federico Ibáñez, que era un acomodado agricultor de entonces, que tenía 54 años, y es una persona que va en Turis, en Valencia, por un camino y de pronto, a lo lejos, él ve unas luces que inicialmente identifica como con un tractor o como con la policía, no sabe lo que es, y cuando se acerca ve a dos seres totalmente extraños, como enfundados en un traje blanco como hinchado, que de sus ojos salen como unos anteojos y que el hombre reproduce en un dibujo, etcétera, etcétera. Él, cuando llega, se para, ve aquello totalmente atónito y a continuación pasa lo siguiente: los seres que parecían estar como ajenos al personaje parecen apercibirse de su presencia, de pronto rápidamente, como descubiertos, se montan
en un objeto que inicialmente el agricultor no había notado, que era una especie de nave espacial sujeta por 3 patas que además están, sacaron las huellas del terreno, etcétera, y se montan en esa nave que estaba detrás de un algarrobo, rápidamente se montan y el objeto abandona el lugar movido a una velocidad de espanto. Ese episodio que casi como de te pillo infraganti, que parece como que además estaban sobre un camino, es decir, no había posibilidad de que no pasaran por él, ¿no? Cuando uno empieza a analizar toda la casuística OVNI, hablamos también casos de Galicia, ¿no? El Baixade, ese Bajad que ha contado Miguel Pedrero. Ferrerías. Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ves todo esto, la pregunta es, vale, crononautas, pero tú vienes del pasado simplemente a provocar una observación de apenas 2 o 3 minutos y quedarte en la memoria del testigo para siempre, y eso lo haces en toda la Tierra millones de veces, siempre con este patrón de esa especie de me muestro, ¿no? Pero rápidamente me voy, abandono el lugar y quedo en la mente del testigo casi dejándole atónito, pero sin una prueba consciente. Al ser el gran volumen de casos que hay en todo el mundo sobre esto, y al ser la morfología del encuentro fortuito tan extraña, me cuesta mucho pensar en la teoría de los crononautas. Sí, pero fíjate, tú hablas de comportamiento, vamos a hablar de tipologías, ¿no? También, porque si nos atenemos a esos casos de encuentro de tercer tipo con humanoides, tenemos la descripción fisiológica de los humanoides. Entonces, claro, está la típica descripción de esos seres altos, ojos azules, rubios y estupendos, que hay quien puede decir, claro, pues eso validaría hasta cierto punto la teoría de los crononautas. Porque claro, sería pero tú hablas del catálogo imposible de seres, sí, bueno, ¿no? Siempre según, insisto, los testimonios de personas que se han encontrado ante esto. Estos principalmente han sido, digamos que descubiertos o, pues avistados por personas contactadas, ¿no? Pero a lo que íbamos, cualquier persona utilizaría ese argumento para decir, claro, es que somos nosotros más evolucionados. Somos más altos, más fornidos, más rubios. Oye, yo me apunto al futuro, con esta teoría. Pero bueno, eso de alguna forma ayudaría a la teoría. Pero claro, ¿qué pasa con los casos de los grises feos y cabezones? Ostras, hemos evolucionado muy raro. ¿Qué pasa? ¿Que los de América del Norte han evolucionado como altos y estupendos y los de Europa del Sur han evolucionado como grises, cabezones y enanos? Y los cerebros con patas que contaba Terra Incógnita. O sea, es que bueno, realmente... sí, claro, evidentemente he puesto 2 ejemplos un poco para que todos nos entendamos, pero claro, si nos miramos toda la tipología de seres y alguien le echa un vistazo pensando, vamos a ver cómo seremos en el futuro, y ve aquello, ostras, casi que prefiere coger el DeLorean para irse para atrás en vez de para adelante, O sea que es complicado, con lo cual la teoría, pues insisto, es bonita, a mí me gusta mucho, es una teoría muy bonita, que tiene algunos puntos a favor, siempre dentro del campo de la especulación, insisto, pero tiene otros tantos que, pues efectivamente hacen, como bien dice mi compañero Miguel Ángel Ruiz, hacen cojear bastante la teoría, ¿no? Hacer aguas, precisamente de esas aguas que en ocasiones esperan los OSNIs, ¿no? De todas maneras, la teoría de la relatividad de Einstein, hablar de pasado, futuro y presente no tiene ningún sentido. Tanto el pasado como el presente como el futuro conviven en una estructura llamada espacio-tiempo. Por tanto, lo único que no tenemos información de ese futuro porque nos lo impide la velocidad de la luz, pero sí existen supuestos, por ejemplo, atajos temporales a través de agujeros de gusano. Evidentemente sufriríamos una paradoja, la típica paradoja del abuelo. No obstante, en este caso Einstein lo que decía era que seguramente existe alguna ley natural desconocida que no permite interactuar, pero sí el observar. Por tanto, hablar aquí de pasado, futuro y presente en la estructura que hoy conocemos y que también explicaba el universo, que es la teoría de la relatividad, no tiene sentido hablar de pasado, futuro y presente porque todas conviven en ese tejido de espacio-tiempo. Vale, pero sí que habría la intencionalidad del viaje. Y tú has dicho que no interacción, pero sí observación, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, entonces todo el edificio se cae también otra vez, ¿no? Uh-huh. Vamos a dar paso a Eduardo Alfaro, que se encuentra en el pico de Peñalara, en Madrid. Eduardo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, un placer recibirte, ¿eh? Igualmente, hablar con vosotros también, claro que sí. Bueno, me ha dicho un pajarito que tú viste 2 esferas, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo vi algo que no sé exactamente muy bien lo que es, o lo que fue realmente, y sí, fueron 2 luces en movimiento,
Además, esto fue, creo, si no recuerdo mal, el 17 o el 18 de julio. Y acá hace bien poquito. Y bueno, la verdad es que me llamó la atención porque bueno, lo vi desde la ventana de mi habitación y fue, bueno, pues decir, joder, qué pocas estrellas hay en el cielo, no sé, todavía no habrán salido, pum, y de golpe y porrazo estuve viendo un poco el móvil, giré la cabeza y vi ahí 2 luces que dije inicialmente, qué raro, 2 estrellas así, no las he visto yo normalmente. Y ya lo que me llamó la atención es que iban aumentando su brillo, se iban desplazando hacia la derecha, manteniendo siempre la misma distancia. No sé si me escucháis bien, disculpa. No sé. Sí, con un poquito de aire que se ve que hace por la zona. Sí, lo siento. A ver dificulta un poquito, pero bueno, te entendemos bien, ¿eh? Vale. Entonces, bueno, pues iban desplazándose a la derecha, aumentando su brillo, y llegaron a un punto que no sé si llamarlo colapso o qué, pero como que fogonazo más grande y como que desaparecieron poquito a poco, hasta que ya, bueno, pues se confundió con el negro del firmamento, bueno, el azul negro del firmamento. Y la verdad es que me quedé alucinado, o sea, directamente no sé, o sea, que no le encuentro una explicación porque conozco las zonas, el tema de los aviones. Yo no soy una persona que me llama la atención este tipo de temas, pero pues yo qué sé, no sé, nunca me había pasado nada de esto y la verdad es que ese es el motivo del que estoy aquí, hoy viendo un poco el firmamento, a ver si hay alguna señal, alguna cosa, no sé. Bueno, pues otro testimonio más de casos extraños, en este caso de esferas, que, bueno, cuando uno también las vive, como decíamos antes, en primera persona, pues recibe también un impacto visual que, bueno, de alguna forma lo que intenta es darle sentido. Después está ese tira y afloja, ya lo sabes tú, personas que interpretan que lo que has visto es algo totalmente diferente a lo que a lo mejor tú en un principio intuyes, pero bueno, así es el fenómeno ovni, escurridizo también y a la vez pues también muy polémico y controvertido. En fin, Eduardo, que pues también las gracias para ti por haber contado esto en Otros Mundos, en esta 21ª alerta ovni. Muy bien, genial. Oye, gracias a vosotros, de verdad. Buenas noches, un abrazo. Venga, igualmente, hasta ahora. Esferas, ¿recuerdas, David, aquellas esferas en Canarias? Esferas en Canarias. ¿Te refieres al caso Galdar, por ejemplo? Por ejemplo. Sí, bueno, efectivamente, un caso también curioso, paradigmático. Fíjate, me venía a la cabeza una cosa muy interesante también, ¿no? Que aún creo que no hemos comentado. Y es el hecho de que parece que las personas que se han encontrado con un ovni son casi como que privilegiadas. Dices, ostras, qué suerte ha tenido. Se han encontrado con algo, ¿no? Yo no conozco a nadie que haya visto algo similar, pero normalmente cuando hacemos esa afirmación, muchas de las personas que la hacen ni siquiera se han molestado en preguntar. Yo digo por lo siguiente. Son estas cosas que en ocasiones pasan y que pueden atribuirse o bien a la casualidad, o bien a la causalidad, o bien a que las cosas quizá no son como las creemos en un principio. Hace poco hablábamos con Moisés Garrido, ¿no? Que está ahí con Claudia y con otros compañeros en Alicante, ¿no? Bueno, pues Moisés Garrido estuvo en Madrid durante unos días y bueno, pues el día que finalmente iba a la estación, pues él estaba alojado en una zona relativamente cercana, pero lo suficientemente lejana como para coger un taxi, venía cargado con maletas. Y entonces estuvimos comentando durante esos 5 o 7 minutos de trayecto de taxi un poco pues lo que habíamos hecho esos días, y una de las cosas que habíamos hecho es comprar montones de libros antiguos relacionados con estos temas. Bueno, somos absolutamente enfermos en lo que respecta a la bibliofilia, en este caso. Bueno, al contrario, porque somos auténticos bibliógrafos, nos gusta mucho esto de los libros antiguos, y empezamos a comentar la jugada. Entonces, el hombre y taxista que nos estaba escuchando, claro, hablamos pues de libros de ovnis, de libros de esto, del otro, dijo, anda, pues a mí esos temas de los que ustedes están hablando me parecen muy interesantes. Yo es que seguía a Jiménez del Oso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿y usted y le gustaban estos temas? Sí, me parecen muy interesantes. Ah, ¿pero usted ha visto algo? Dice, sí, yo vi un ovni. Dices, ostras. Claro, evidentemente, en cuanto empezó a contarnos aquella experiencia, yo le pedí permiso para grabarla, cogí la grabadora, en este caso, que tiene el dispositivo móvil, y bueno, pues grabé su testimonio. Era Manuel. Y era una persona que nos llevaba en un taxi
que no tenía a priori nada que ver con estos temas y que cuando le preguntas ha visto un ovni. Pero es que voy más lejos. Voy a contar una cosa que pasó hace muy poquito, que no he contado todavía, y que, bueno, da señal de dos cosas. Primero, el interés que uno tiene en estos temas, y segundo, lo loco que está, ¿no? Me desplazaba a Barcelona para pasar ahí unos días y, bueno, presentar el libro y otros menesteres. Y entonces se me ocurrió plantear una pregunta en mi muro de Facebook, ¿no? Yo estaba en un tren de 3 vagones, había muchas personas en el tren, y me preguntaba, ¿qué pasaría si empezara a preguntar uno por uno a todas las personas que estaban en ese momento en el tren si habían sido testigos o conocían a alguien que hubiera sido testigo de un ovni? Entonces yo lancé y hubo compañeros, pues Afonso Trinidad me dijo un porcentaje, otro compañero me dijo otro, Juanjo Sánchez Zona empezó a debatir sobre por qué llamamos ovni esto o lo otro, en fin, lo típico que pasa en Facebook cuando tu círculo, tus compañeros son interesados en el tema. Pero se me ocurrió decir, bueno, pues vamos a ver, vamos a probar. Y entonces hice primero un muestreo de todas las personas que había en cada uno de los vagones. Y luego, por otro lado, lo que hice fue, efectivamente, ir entrevistando a una por una de las personas que estaban en el tren para preguntarle, disfrazándole de una encuesta periodística, sobre si habían sido testigos de algún objeto volante no identificado, conocían a alguien. Bueno, el resultado es significativo, porque no tengo aquí el dato, pues lo tengo apuntado en mi cuaderno, pero digamos que creo que fueron 70 personas entrevistadas en cuestión de una hora, y al menos hubo 2 o 3 personas que me dijeron que ellas no, pero sí conocían a un familiar cercano que se habían encontrado con ovnis y me contaron el caso. Pero incluso una de las personas a las que entrevisté me empezó a decir, me voy a resumir mucho porque la historia sería más larga, pero en resumida cuenta me dijo que era un contactado y que él venía de estar en la base de Cuatro Vientos durante 3 días contándole a los militares sus experiencias con ovnis y las comunicaciones que le habían transmitido, con mensajes mediáticos, mesiánicos mediante y demás. Quiero decir con todo esto, es curiosísimo como lo que parece un fenómeno o un conjunto de fenómenos que solamente, digamos, que se aparecen ante privilegiados, han sido, digamos, que observados por muchas más personas de las que conocemos. Y estoy convencido de que no solamente los que estamos en la mesa, sino la gente que está aquí viéndonos ahora mismo, ¿no? Cuando son las 3 menos 4 minutos de la madrugada en esta plaza de la iglesia de San Martín de Valdeiglesias. Como cualquier persona que nos esté escuchando, si realizara esa simple labor de preguntar a sus familiares o su entorno si han sido testigos de un ovni o conocen a alguien que lo haya sido, si iban a llevar una sorpresa. Es decir, no es un fenómeno o un conjunto de fenómenos tan esquivo en tanto en cuanto a las personas que lo han avistado. Hay montones de personas, montones de testigos a los que no se le ha preguntado porque nunca se le ha ocurrido hablar del tema o simplemente porque no quieren hacerlo, que han sido, en este caso, partícipes de una experiencia de este tipo. Seguimos conociendo con Mari más comentarios en las redes sociales. Sí, antes comentarte, Javier, que estamos atendiendo a WhatsApp, pero de momento no hay mucha novedad o algo interesante que destacar, aunque en algunas zonas también la noche es nublada y no se deja ver. No es propicio para ello. Te paso otra pregunta. Durne Carretero Alecha dice, ¿quién asegura que los ovnis viajan volando por el espacio? ¿Y si usan, por ejemplo, portales? Bueno, lo tenemos aquí entre el público. Es una viajera habitual del programa y todo un placer recibirte aquí en San Martín de Valdeiglesias, ¿eh? Bueno, ¿respondemos a la pregunta? A ver, es una pregunta muy interesante, ¿no? Realmente no lo podemos saber. Igual que decía antes la frase aquella de que las piedras no caen en el cielo porque en el cielo no hay piedras, realmente no se puede decir taxativamente que no sea, ¿no? Entonces es una cosa que bueno, que quizás la posibilidad, cuando hablaban antes de los 4 años luz, y por qué no 40.000 años luz, realmente ahora mismo... igual que hay muchas cosas que son especulativas, también negarlo no sería científico. No podemos decir a ciencia cierta que no hay ninguna posibilidad de viajar por el espacio más rápido que la velocidad de la luz. Incluso nosotros, pobres humanos, ya hemos propuesto algunos métodos para hacerlo, ¿no? Como sería la métrica de Alcubierre y bueno, un modelo que se llama Warp, que está un poco basado en las ideas de Star Trek. Lo que sí que es verdad es que a veces, incluso tomando esta referencia de lo que podrían ser los saltos, vamos a llamarlos dimensionales si quieres, tenemos a veces también teorías que son como un tanto contradictorias, ¿no?
Teorías contradictorias, por ejemplo, con el tema del salto dimensional. Por ejemplo, esos ovnis que parecen camuflarse en las nubes. Quiero decir, si un ovni puede desaparecer aquí y aparecerse en Alpha Centauri, no tiene mucho sentido, por ejemplo, que se escondan, por ejemplo, en eso que hemos llamado los ovnis, o que se escondan en mares y lagos, o que se escondan detrás de una nube, porque realmente si tienen la capacidad de aparecer y desaparecer, pues ¿para qué se esconden en el mar? Simplemente se esfumarían y ya está, ¿no? Entonces, a veces, aunque no tengamos ninguna respuesta, sí que yo creo que es interesante que tengamos una coherencia dentro de lo que son las hipótesis, pero realmente, y no me enrollo más, sinceramente yo no podría descartar de ninguna de las maneras que en el futuro, 1000, 2000 años hacia adelante, no tengamos una tecnología que permita hacer unos saltos dimensionales que ahora serían pura ciencia ficción, pero que la ciencia lo haga posible. De hecho, lo que sí hemos descubierto en el siglo XX, especialmente con la revolución cuántica y con la teoría general de la relatividad de Einstein, es que el universo es mucho más extraño de lo que nosotros habíamos pensado a principios del siglo XX. Y ese es un dato con el que yo me quedaría. Sí, Mari. Sí, otra viajera, Esther Blandín Morillo, pregunta: ¿quién nos puede asegurar que realmente la Tierra no es un laboratorio y nosotros las ratas de estudio de otros seres? Eso es lo que diría Salvador Freixedo, que hay una la teoría de la granja humana. Claro. Bueno, es otra teoría. El otro día nos preguntaban en un programa de radio que qué opinábamos de la teoría de Matrix. Yo decía que era una gran película. Es decir, bueno, teorías, insisto, hoy para todos los gustos, pero no dejan de estar dentro del campo de la especulación. Una nos pueden gustar más, otras nos pueden gustar menos, pero no hay ninguna prueba que demuestre que la Tierra como tal es un campo de laboratorio. Bueno, podríamos encontrar indicios, ¿no? Y son hipótesis muy interesantes. Sí, pero serán indicios interesados en la El problema es cómo, porque para una hipótesis, para que tenga una cierta, no ya validez científica, sino a poder hacer algo con ella, es que sea falsable. El problema de ese tipo de hipótesis es cómo las pruebas o cómo las desmientes, ¿no? Y ahí pues se abriría un debate científico fascinante, pero es muy muy difícil demostrar que estamos en Matrix, o es muy muy difícil demostrar que somos un laboratorio de una raza superior. Al igual que es muy difícil, por ejemplo, demostrar que una cosa que tú conoces bien, Miguel Ángel, los chemtrails son una suerte de práctica de control de población y cosas similares que se han dicho, ¿no? Ahí sí que hay, digamos, más teorías que explicarían, bueno, más que teorías hay indicios y hasta incluso pruebas que demuestran que ese tipo de teorías conspiranoicas pues caen por su propio peso, más que casi que esos que entréis sobre nosotros, ¿no? No nos metamos en más charcos de los que ya estamos. Bueno, seguimos en esta alerta OVNI número 21, Otros Mundos. Ya saben, con el patrocinio de LNDA Radio. Bueno, seguimos aquí en San Martín de Valdeiglesias, en directo, para todo el mundo, claro que sí. Repito que aquellos que están esperando la llamada a Otros Mundos, pues que entienda que es complicado el poder hacerlo con no con la tecnología, sino pues con estos aparatos fuera de su lugar habitual, que es un estudio de radio. Y bueno, aún así estamos haciendo, en este caso nuestros compañeros Fulgen Solano, haciendo pues lo indecible para poder contactar con tantos amigos que han querido colaborar esta noche. Aquí tengo un libro que se ha mencionado esta noche, Dossier de lo insólito. David Cuevas, nuestro buen amigo, es el autor de este libro, y en el que hay, bueno, un contenido maravilloso, ¿no? Hombre, ¿qué vas a decir tú? No sabría yo si decir que... No sé si se me escucha. ¿Se me oye? Sí, vale. Ahora, no sabría yo si decir que maravilloso. Lo que hay básicamente en Dossier de lo insólito son mis últimos 10 años de vida recogiendo sobre el terreno
casos que tienen que ver no solamente con temas de ovnis, sino con todo tipo de sucesos que podríamos llamar de tipo no explicado, ¿no? Hay cerca de 100 casos. Y bueno, pues lo que he querido transmitir sobre todo es esa pasión por el reporterismo de campo que ejercían pues personas a las que admiro profundamente, como pueden ser un JJ Benítez, un Manuel Carballal, u otros tantos compañeros que se han dedicado precisamente a recoger ese tipo de casos cuyos principales protagonistas son los testimonios. Y en la segunda parte del libro lo que ofrezco son una serie de entrevistas a personas que yo creo que han marcado un antes y un después en el mundo de las anomalías, como puede ser, ya hemos citado por aquí, Jacques Vallée o pues, Eric von Daniken, Raymond Moody, y otros tantos que tienen también que ver quizá con lo que conocemos como secretos de Estado, conspiración, como Hervé Falciani, Juan Ignacio Blanco, y bueno, pues otros tantos personajes que creo que son realmente fascinantes, insisto, a la hora de entender ciertos temas que se nos ocultan, que no conocemos y que a veces incluso casi que dan más miedo que otros temas que pudiéramos considerar de índole presuntamente paranormal, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este libro, Dossier de lo insólito, repito, David Cuevas el autor, prólogos de Lorenzo Fernández, Manuel Carballal y Miguel Blanco, secretos de Estado, fenómenos extraños aparecidos y ovnis, Dossier de lo insólito. Y que tenemos el privilegio de tener a su autor durante, bueno, ya se está escuchando toda la noche como nos va, bueno, comentando casos. Cuidado, cualquier terreno donde nos metamos, David Cuevas sale siempre airoso porque nos aporta siempre datos interesantísimos. Y cuando yo decía maravilloso es porque los amantes al terreno del misterio, pues aquí, claro que tienen algo interesante también, ¿cómo no? Bueno, de hecho yo tengo que decir, Javier, que yo no soy muy dado, y Miguel Ángel y Daniel lo pueden decir, no soy muy dado a especular o hablar de teorías o a filosofar sobre lo que tiene que ver, en este caso, con ovnis. Lo que me gusta principalmente es transmitir o divulgar aquellas cosas que recojo sobre el terreno, esos casuísticas sobre todo, ¿no? Principalmente soy un coleccionista de casos, que dirían algunos, unos con más aire crítico que otros. Y la verdad es que estáis consiguiendo que filosofe más de lo habitual o más de lo que me gusta hacer, ¿no? Porque, insisto, soy muy partidario de ceñirme a aquellas historias que me han transmitido las personas que la han vivido en propias carnes, y no tanto en intentar especular sobre lo que puede haber detrás o desmenuzar teorías que puedan, digamos, explicar lo que puede haber detrás o no, en este caso, del asunto ovni. Con lo cual, he de decir que no suelo hacerlo, pero que me siento especialmente cómodo haciéndolo aquí en esta 21ª alerta ovni de otros mundos, junto a las personas aquí presentes en San Martín de Valdeiglesias. No sé si un fenómeno extraño o no, pero curiosamente anoche pasamos muchísimo calor, ni una gota de aire. Y sin embargo ahora mismo estamos viviendo un poquito aquí que nos mueve los papeles y nos mueve todo. Pero, oye, en casos así, en películas, este movimiento de aire, y después han aparecido los ovnis, ¿eh? Y que estamos casi a oscuras, hay que decirlo. No, pues también también hay que decir una cosa, así es como se hace Otros Mundos siempre en un estudio de radio, a oscuras y como mucho con un flexo o una luz, la luz de una vela, ¿eh? Ostras, en espacio en blanco ponemos las velitas y es una cosa muy bonita y muy romántica por un lado, pero por otro, cuando hay que leer un papel, la verdad es que está un poco más complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que la radio del misterio, la radio nocturna, de verdad yo creo que tiene que hacerse con poca luz, ¿no? Con poca luz y con mucho ambiente, y sobre todo con buenas músicas como estas, ¿no? Yo no sé si es que lo saben aquí en la localidad, pero lo cierto es que cuando se apagaron las luces de esta plaza, he dicho, bueno, ahora está el ambiente de Otros Mundos. Bueno, están intentando también los compañeros, dicen que sí lo tenemos, ¿sí? Le damos paso. Nos vamos a México, ¿no? Mario, buenas noches o buenas tardes para ti. No sé si buenas tardes. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Soy Mario Hernández desde la ciudad de Chihuahua. Chihuahua, el estado más grande de la República Mexicana. Estoy aquí con uno de los integrantes del grupo G5, el grupo de investigación de fenómenos aeroespaciales, el ingeniero Gilberto Rivera y el abogado Alejandro Fuentes. Estamos aquí en una zona denominada Foco Rojo del estado de Chihuahua, donde desde los inicios de la fundación de Chihuahua se han visto ovnis
sobrevolando de oeste a este en la ciudad de Chihuahua. Ha habido muchos casos de reporte en los cuales se nos ha avisado. Nosotros mismos en investigaciones recientes hemos sido testigos de estos avistamientos e incluso los hemos grabado y de las grabaciones sacado fotografías. Y ya les he compartido los videos que hemos capturado y las imágenes que hemos podido lograr de estas grabaciones. Les agradezco mucho este espacio. Les voy a pasar al fundador y director de la G5, Gilberto Rivera, que es el que conoce más de estos casos, y para mí es un honor estar a través de la estación de LNDA.es de España y de tu programa Otros Mundos, Sí. en la nave del misterio. Te pido me disculpen si estoy muy emocionado, estoy muy emocionado y nervioso. Es la primera vez que tengo el honor de compartir este momento que no puedo explicarlo. Te agradezco mucho la confianza y la amistad que me has otorgado. Te paso al ingeniero Rivera, si gustas, o si tienes alguna pregunta, tú dime. Sí, como quieras. Estamos encantados también de recibirle. Sí, te voy a pasar al ingeniero Rivera y cuando termine él, me comunico contigo sin que vas a acordar, ¿eh? Ahí te lo voy a pasar al ingeniero Rivera, fundador y director del grupo G5. Muy bien. Espero que se presente también. Estupendo. Muy buenas tardes, muy buenas noches para ustedes en España. Mi nombre es Gilberto Rivera, director y fundador del grupo G5 aquí del norte de México, de la República Mexicana, del estado de Chihuahua. Muy bien, bienvenido. Y buenas noches y buenas tardes para ustedes. Sí, mira, ¿con quién hablo? ¿Con quién tengo el gusto? Con Javier Belmar. Javier, mira, nosotros hemos estado investigando el fenómeno OVNI, fenómenos aeroespaciales desde los años 80 hasta... Bueno, se ha perdido la llamada. Vamos a intentar si... No sé si tiene que ver el aire que está haciendo la comunicación, no tiene nada que ver, ¿no? Me imagino. Pero bueno, si esto lo hubiera hecho anoche, con lo mal que lo pasamos, durmiendo. Pero bueno, era interesante la comunicación. A ver si los compañeros me pueden subir un poquito el volumen del micrófono. Ahora sí. Es interesante lo de México porque, como antes decía, en México empezamos a recibir, sobre todo allí, aunque también en otros lugares, estos avistamientos, pero a plena luz del día, ¿no? Algo que siempre relacionábamos con las noches para captar estos objetos raros o extraños, y sin embargo, en México, bueno, empezó un poquito a captarse. Empezaron a salir de aquí, también aquellos objetos, ¿cómo le llamaban? Como una especie de gusanos, ¿os acordáis? Le llamaban los ebanis o algo así. ¿No sabéis? Era una especie como de como una ristra blanca que cambiaba la morfología. Muchos decían que eran guirnaldas de globo. Y todos a pleno día, sí. Pero aquello fue interesante porque, bueno, ellos consideraban a través del análisis que le habían realizado como que aquello era algo biológico. Es curioso. Sí, vamos. se comportaba como si fuera un animal, Sí. Y de hecho hay unas filmaciones, vamos, estupendas, maravillosas. Pero bueno, pasa lo de siempre. Muy buenas filmaciones, algo que parece extraño, pero seguimos en lo mismo, David y compañeros. Ese muro que parece infranqueable siempre. Sí, yo creo que en este caso concreto a mí me gustaría mucho escuchar la opinión de Miguel Ángel, porque tiene un gran conocimiento aeronáutico. No sé si te aventurarías a dar una posible o probable explicación a ese fenómeno que comentaba Javier. ¿Cómo le gusta a mi amigo David Cuevas ponerme en situaciones complicadas? Realmente... No, yo es que no tengo ni idea del tema, por eso te pregunto a ti. Pues mira, yo creo que hay que ser humilde y cuando uno simplemente no sabe, pues decir no lo sé. Yo, ese tipo de elementos que tienen una apariencia biológica, pues yo no lo puedo identificar con nada que yo conozca como navegación aérea. Y en el momento que se rompe o se supera ese nivel de conocimiento de como navegación aérea, yo solamente puedo pues decir que no sé y encogerme de hombros. Bueno, me dice mi compañero que tenemos
pues a una compañera que nos viene siempre informando de todo lo que tiene o todo lo que acontece en Argentina. Y tengo el honor de darle paso, que es Andrea Pérez Simondini, es la directora del CEFORA, repito, en Argentina. Compañera, buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿cómo están? Bueno, por aquí estamos con un poquito de viento y como estamos en el exterior, en la calle, bueno, pues están aquí que se vuelan hasta los papeles. Pero bueno, con muchas ganas de escucharte, con ganas de saber si ha habido también novedades en referencia al fenómeno OVNI y bueno, que seguimos en pos de ello, ¿no? De esclarecer si es posible este fenómeno, ¿no? Así es, bueno, acá con mucho frío, yo estoy en este momento en Buenos Aires, hace una hora que me puse a observar el cielo. Lamentablemente acá en Buenos Aires está bastante tapado el cielo, pero lo interesante es que en Argentina, siguiendo la alerta, hay amigos en 13 provincias y bueno, estamos todos conectados esperando a ver quién ve algo y poder comunicarlo, ¿no?, al momento de la observación. Bueno, aquí estamos reunidos con buenos amigos, con personajes también conocidos en nuestro país y bueno, un fenómeno OVNI que es protagonista un año más, aunque también lo hacemos durante todo el año y que, bueno, allí vosotros también estáis registrando una serie de objetos, de anomalías en los cielos. Y antes comentaba Andrea, porque ha salido, no sé por qué ha sido el comentario, sí, por lo del volcán Popocatépetl, donde aparecía un cilindro que no sabíamos si realmente entraba en un cráter o no. Recordarás aquellas imágenes seguramente, pero yo me acordaba que también tu madre, Silvia Pérez Simondini, comentaba que en el lago que tenéis allí, en la laguna del Pescado, entraban también como especie de esferas o luces que parecían adentrarse no solamente en el agua porque hay poca profundidad, sino que, según comentaba tu madre, lo que hacía era profundizar y meterse en la tierra, ¿no?, bajo el suelo. Así es, bueno, nosotros coincidimos muchísimo en la casuística con México y de hecho en el año 91 esas luces que bien definís ya coincidieron las observaciones en Victoria con la famosa oleada en México con el eclipse, y en estas oportunidades también, incluso en estas últimas semanas, se vienen registrando fenómenos sobre la Laguna del Pescado y además siendo observados desde la otra costa de Santa Fe, que nos tiene muy encima de tratar de ubicar posiciones más exactas, pero realmente estamos con mucha expectativa para ver si podemos captar y filmar estos fenómenos que se están dando hoy. Estamos realmente con muchos elementos. Hemos obtenido en la semana pasada 2 fotografías, que una la hizo mamá haciendo observaciones del Cerro de la Matanza junto con Chelco, con un amigo que fue el que pudo lograr la mejor fotografía porque tiene buena tecnología. Así que bueno, estamos muy expectantes. En este momento hay una gente haciendo observación en la costa de Santa Fe, en ese mismo lugar donde fue captada ni siquiera hace un mes estas luces que realmente son muy impresionantes. Una pregunta, Andrea, ¿las luces entran siempre por la misma zona aproximadamente? No, la Laguna del Pescado es inmensa y entre Victoria y la costa de Santa Fe hay, para que te des una idea, en línea recta 60 kilómetros, por lo tanto hay muchos kilómetros cuadrados de isla, de zona de isla, bañados, y aparecen en distintos lugares en esos tantos kilómetros. Y la que estamos observando últimamente coincide en posición, en dirección a la Laguna del Pescado, en un lugar que se llama Tres Bocas, coincide con lo que están viendo desde la costa de Santa Fe. Así que ese lugar es muy paradigmático, porque en tiempos pasados allí se ha observado, tú recordarás, lo que mamá llama lo que se describe como si fuera una ciudad en el medio de las islas, ¿no? Y sabiendo que allí no hay nada. Así que estamos realmente muy expectantes para poder captar este fenómeno. Claro, mi pregunta iba, Andrea, porque pensaba que si era aproximadamente por la misma zona, digo, pues solamente habría que estar focalizando la atención en ese punto e intentar, no sé, capturar una imagen o algo más para saber realmente qué es lo que ahí se adentra bajo el suelo, ¿no? O bajo la superficie. Así es. Estamos con todas las máquinas. Cada vez pareciera que el fenómeno reconoce que vamos con mayor y mejor tecnología para hacernos la más complicada, ¿no? Pero
hemos obtenido de esto que te menciono buenas imágenes y la idea es tratar de acercarse lo más posible a ese lugar donde se da este fenómeno. Muy bien, Andrea. ¿Se encuentra contigo tu madre? No, mamá está en cama porque está saliendo de una gripe bastante fuerte, que la tuvo bastante mal, y yo estoy en Buenos Aires, ella está en Victoria. Una cosa más, el tema de las mutilaciones sigue también allí muy candente, ¿no? Sí, tuvimos un mes pasado que aparecieron realmente muchísimos casos en varias provincias argentinas y te cuento algo que estamos organizando. La idea es, al haber tantos casos, se involucraron muchos veterinarios y sobre todo la policía rural y estamos afinando la posibilidad de hacer un encuentro, una jornada donde se puedan intercambiar datos desde las distintas prácticas veterinarias sobre los casos que han relevado. Y lo bueno también es que la policía de Abigeato, de la provincia de Entre Ríos, están bastante encima de los casos. Incluso nosotros ya tenemos trato directo con el jefe de esa brigada especial que está siguiendo los casos, y bueno, y ellos también estarían deseosos de participar para hacerte de mayor información, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues estupendamente, la verdad es que me encanta el acento argentino y lo cierto que escucharlo a estas horas de la madrugada, de tarde ahí en Argentina, o aquí en San Martín de Valdegrisa, se hace bastante curioso. Comentas el tema de las mutilaciones. ¿Contáis con alguna teoría al respecto? ¿Manejáis o barajáis la posibilidad del mítico chupacabra como autor de esas mutilaciones o en cuanto a la hora de teorizar al respecto, digamos que tenéis otro tipo de, no de conclusiones, pero sí está llevando, digamos, las investigaciones hacia otro lado? Es súper buena tu pregunta. En términos de nuestra investigación, nosotros investigamos desde la hipótesis extraterrestre basados en que muchos de los casos, incluso los que investigamos que se ajustan a un protocolo muy estricto, tienen que ver con casos que se han observado luces en relación a esas apariciones de estos cuerpos de animales con estas condiciones. Eso por un lado. Por el otro lado, a la hora de... Nosotros trabajamos muy mancomunadamente con las policías rurales de varias provincias, incluyendo a veces hasta las autoridades y los productores, dueños de los animales, y por una cuestión de privilegiar la investigación, las hipótesis son las que se dejan un poco de lado, sino que se adentra uno mucho, incluso en el intercambio, en lo que son las identificaciones de los elementos que se ven a la hora de peritar los cuerpos y los casos. ¿Y la policía colabora con vosotros? ¿Colabora con las investigaciones? Sí, muchísimo, y de hecho ya también algunos jueces que nosotros hemos bregado mucho para que la justicia intervenga, porque eso le da una calidad de investigación más profunda y hace de que muchas provincias desde la Dirección de Ganadería intervengan y puedan hacer algún análisis de laboratorio más profundo. Todavía no es el ideal, pero ya hemos logrado varios casos testigos muy interesantes que hoy por hoy nos permiten hacer comparaciones entre los casos de distintas localidades de distintas provincias. Tenemos una buena adhesión de la Dirección de Ganadería de Misiones, donde uno de nuestros asesores es veterinario de la Dirección de Ganadería, y de la Policía de Entre Ríos y de la Dirección de Ganadería de Entre Ríos, que ha creado una brigada especial de la Policía de Abigeato que se dedica a peritar estos casos. Entonces eso nos ha permitido avanzar muchísimo a la posibilidad ya de empezar a hacer intercambios, y de hecho tenemos la colaboración muy estrecha con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa, que es de excelencia porque La Pampa es una provincia netamente ganadera, y el doctor Pariani, que es el que está llevando adelante las investigaciones. De hecho, nosotros las muestras que obtenemos las ingresamos en esa universidad. ¿Y las universidades se muestran colaboradoras a la hora de participar en, digamos, que una investigación de este tipo? Cuando, corrígeme si me equivoco, comentas que partís de la base extraterrestre para cometer tales investigaciones. Sí, ellos no tienen problema porque ellos no, con la devolución de los informes no hacen un diagnóstico de fue tal cosa o teorizan sobre lo que pudiera haber sido. De hecho, la conclusión hasta ahora puntual
es la identificación de patrones de corte, identificación de elementos muy puntuales sobre extracción de elementos genéticos, orgánicos, la identificación de cuestiones anatomopatológicas y la conclusión más firme que todavía nosotros nos permite mantener vigente la investigación es que no pueden lograr concluir sobre un elemento convencional, ya sea de carroñeros o prácticas de algún tipo de abigeato, en fin, las cuestiones comunes o muerte natural de los animales. Esto se mantiene activo justamente porque los laboratorios y los patólogos no pueden concluir en identificar un elemento que sea el causante de estas muertes, ¿no? Pues me parece interesantísimo lo que cuentas y bueno, pues estaremos en contacto, ¿eh? Intentaré contactar contigo. Por supuesto, y yo aprovecho para decirle que también me resulta muy atractivo el acento español y le recomiendo tomar un buen mate para afrontar el frío y el viento. Bueno, pues muchas gracias y lo dicho, estaremos en contacto porque me interesa mucho lo que me comentas, ya no solamente por las investigaciones que está llevando a cabo, sino por la insana envidia que siento como español a que las autoridades y las universidades colaboren abiertamente con vuestras investigaciones. Te aseguro que en España eso no es para nada habitual, más bien todo lo contrario, ¿eh? O sea que mi enhorabuena también a ese respecto. Sí, lo interesante para llegar a este punto son muchos años, porque imagínate que empezaron los casos, por lo menos a la expresión pública, en el 2002, hoy estamos en el 2016, ya pasaron muchos años, y esto que te estoy mencionando, si bien hay algunos patólogos que vienen acompañando desde aquel 2002, la decisión de algunas provincias radica en que los casos no han parado y que hay afectaciones sociales y económicas bastante importantes en muchos productores, porque acá no solo tienen pérdidas cuantiosas los grandes productores con animales de reproducción o animales de vientre, incluso animales que aquí le decimos que tienen cuota Hilton, que son los animales que se exportan. Imagínate que la incidencia económica de esas muertes traen un perjuicio bastante importante en los productores, y también en aquellos productores que tienen pocos animales y que son de su vida cotidiana, ¿no? Que son proveedores de alimentos y algunas cuestiones que tienen que ver con su desarrollo cotidiano, que una muerte le significa una pérdida realmente muy profunda. Muy bien, Andrea, pues a ti también quiero agradecerte públicamente todo lo que nos has mostrado durante toda la temporada. Hoy ya sabes que es la alerta OVNI, sí, pero también el último episodio de la temporada, también número 21. Y bueno, tanto tú como tu mami, Silvia Pérez Simondini, gracias de verdad por todo lo que hacéis y por toda la información maravillosa, que ahora se lo comentaré a David Cuevas, que nos habéis proporcionado no solamente durante este año, sino todos los años que lleváis como también tripulantes de esta nave. Gracias, de verdad. No, Javier, la verdad que las agradecidas somos nosotros, porque yo siempre te comento de que gracias a que podemos expresar nuestras investigaciones en tu programa, mucha gente de España nos conoce y nos consulta permanentemente, y además quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles las muestras de cariño, porque nos dicen cosas muy lindas y uno a tanta distancia pareciera no tomar conciencia, ¿no? De cómo recibe la gente desde el otro lado del continente y que nos prestan atención. La verdad que nosotros somos las agradecidas y es un verdadero placer y honor poder compartir con gente profesional, seria, que muchas veces es lo que falta. Así que ahí estaremos cuando requieras y un placer poder estar compartiendo estas cuestiones que tanto nos apasionan a todos. Pues Andrea, también aprovecho para decirte que despejes un poco tu límite de amigos de Facebook, porque estoy intentando agregarte para hablar contigo, pero no puedo. Bueno, ya ahora veo que a quién puedo sacar, que no tengo mucha comunicación para agregarte. Vale, pues estaré pendiente, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí lo haré. Muy bien, Andrea, lo dicho, un beso muy cariñoso para las dos y nada, y también mi aplauso, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, lo mejor de esta nueva temporada, y espero que tengan alguna observación por ahí, más allá del viento. Venga, buenas noches. Buenas noches a todos. Y es cierto.
Y es cierto, como comentaba Andrea, y como también le decía David Cuevas, Andrea y Silvia nos vienen informando desde hace bastantes años. Ellas forman también parte de esa tripulación, de esta nave, y la verdad que este año Andrea nos ha dejado totalmente perplejos por la información que ha dado en referencia sobre todo a las mutilaciones. La verdad que datos más interesantes que aquí no vemos tanto en España. Y bueno, con ella es un filón porque nos va a proporcionar y te puede proporcionar realmente casos espectaculares y sobre todo investigaciones y análisis, repito, que te van a llamar mucho la atención, ¿eh? No, es que me parece absolutamente fascinante. Imagino que mis compañeros, Miguel Ángel y Daniel, estarán conmigo en tanto en cuanto a la predisposición, según lo que nos cuenta Andrea, de cuerpos y fuerzas de seguridad de argentinos, así como de instituciones académicas para ayudar a la investigación. Eso es absolutamente envidiable, ¿no? ¿Nos parece? Y cuidado, Andrea es directora del CEFORA. Es una comisión creada para el esclarecimiento de los casos OVNI y también están presionando al gobierno para que también salgan esos expedientes X o expedientes secretos a la luz, ¿no? Pero en este caso nos estábamos ciñendo a lo que es la mutilación, que sí que ellos también ven algún tipo de relación con el fenómeno OVNI en muchas ocasiones, ¿eh? No, un asunto ya digo, me parece muy interesante. Claro, cuando decimos chupacabra, como que la gente se ríe, ¿no? Es un término que... Ellos no consideran... Es que el fenómeno, cuando hablamos de mutilación, ellos no consideran que las mutilaciones tienen que ver con el chupacabra. No, claro, pero a eso voy. Javier, efectivamente. Es decir, cuando hablamos de mutilación, la mayoría de la gente que conoce mínimamente el tema dice chupacabras. Porque es una cosa que se popularizó principalmente a mediados de los 90. En España, la mayoría de las personas pues que veían la televisión descubrieron lo que era chupacabra gracias a un capítulo de la tercera temporada de Expediente X, en el que casi que lo más interesante del capítulo era escuchar a la gente mala decir chupacabras en su idioma original. Pero como decíamos, el tema de las mutilaciones suele, digamos, tender en cierto sentido a la sorna, porque se relaciona directamente con el tema de chupacabra, ¿no? Entonces me parecía muy interesante cómo ellos relacionan el tema de las mutilaciones con los avistamientos de extrañas luces, ¿no? Con el tema OVNI. Claro, ellos decían extraterrestre, por eso quizá iban un poco más allá, ¿no? Pero creo que es interesantísimo, insisto, la colaboración que ellos dicen tener de universidades y de policía. Yo no sé, eso me ha dejado... Bueno, pero claro, es que dices como que nos reímos un poco del tema chupacabras, pero es que... Fíjate, no, nosotros no, quiero decir, pero además es que ese tema introduce una arista súper casi extraña, ¿no? Porque muchas veces hablamos de todo el fenómeno y obviamos todo eso. Será por la ausencia de casos en nuestro país, pero tú piensa o sitúate en lo que puede ser, además como ella decía, ¿no? Creo que decía que La Pampa, que era una provincia netamente ganadera. Tú piensas lo que tiene que ser para la mente de un ganadero, que de pronto tú veas reses asesinadas, reses muertas, con un modus operandi que tú no entiendes y que eso está afectando directamente a tu economía y a tu modo de vida. Eso es lo suficientemente intrusivo, duro y alarmante como para generar pues una respuesta primero en fuerzas de seguridad, luego en la ciudadanía y finalmente en las universidades, ¿no? Sí, además independientemente del fenómeno que haya detrás, yo también cuando a la que se haya generalizado un poco, o sea, cuando se registren casos de ese estilo en varios diseminados por toda la Pampa, en lo que son la muerte de reses, y se genera una cierta alerta social, yo creo que eso ha tenido ese efecto llamada, ¿no? de las universidades, un poco de la justicia y primeramente cuando la policía rural, como decía, atestiguaba eso, ¿no? Sí, pero en España, si eso pasara, Miguel Ángel, y las personas que quieren hacer esa investigación vienen de un grupo de investigadores o de aficionados vinculado directamente al tema OVNI o con enfoques que tienen que ver, como ella decía, con el asunto extraterrestre, seguramente las universidades españolas nos dirían que ¿qué haces aquí? ¿Que dónde vas? Es posible que nos lo dijeran, pero y la policía ni te cuento. Pero ellos tienen una cosa que no tenemos en España y es una apertura de mente, ¿no? No, la alarma
provocada por la evidencia de las reses muertas. Quiero decir, es lo suficientemente poderoso como para hacer una movilización, ¿no? Porque nosotros, piensa, muchas veces cuando tú reivindicas, por ejemplo, el reporterismo, es porque muchos de los grandes casos, por ejemplo, en tu caso en Guadalajara, si tú no existieras, habría 1000 casos en Guadalajara que estamos perdiendo. Los estamos recuperando gracias a ti. Pero quiero decir, es muy fácil en ese sentido que el fenómeno OVNI pase frente a nosotros sin detectarlo. En cambio, en el tema de las reses muertas, quizás ahí la realidad es la que es tozuda, es la que da igual que creas o no, cuando te levantas a la mañana siguiente tienes una res menos. Y yo creo que eso sí es lo que provoca, digamos, esa confluencia de diferentes fuerzas de la sociedad civil argentina, porque de alguna manera también muestra que realmente no saben qué hacer. Y por eso hay esa colaboración. Si no, posiblemente cada uno trataría de ocuparse de su terreno, de su parcela, y posiblemente incluso competirían un poco entre ellos, ¿no?